Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, un par de días de descanso que con lo que va a venir pues creemos que era necesario para poder estar frescos y sobre todo dispuestos a todas las informaciones que parece que se pueden mover de forma más rápida de lo pensado en las próximas semanas previas a final de año. Hoy empezaremos a hablar de encuestas, de esas encuestas que han aparecido durante el día de hoy, que dan una victoria, entre comillas, clara al Partido Popular y Vox, pero con un matiz interesante, y es que la gente quiere cambiar, pero la gente también parece que tiene claro que el PP no acaba de tirar hacia adelante como querrían. Fíjense que las encuestas le dan 141 al PP, hace pocos días les daban hasta más de 150, mientras que Vox se recupera llegando a 54. Es aquella sensación, ¿saben? Aquella frase que hemos dicho más de una ocasión de que a veces, como en el Gran Hermano, el que menos habla es el que gana las partidas. Por cierto, de eso sabe mucho Ayuso y su equipo. Luego hablaremos de ese Sánchez que aparece y desaparece, se nos va a Brasil de viaje, por cierto, con la señora, cansado, derrotado, con la mujer cada vez más pendiente de las nuevas declaraciones tras todos estos datos que están saliendo sobre el personal que tiene a su disposición en la Moncloa, que no sería lícito, y con esa sensación de que parece que el presidente no está con todas las cartas en la mano. El 27 va a explicar el tema de Valencia en el Congreso, un poco más, y lo explica el año que viene, si es que estuviera, y todo además con una sensación cada vez más evidente de que su equipo, en teoría principal, las tres vicepresidentas, Montero, Rivera y Yolanda Díaz, pues están más muertas que vivas. Lo de Rivera es evidente con todo lo que hay en Europa. Lo de Díaz, no sabemos cómo decírselo, pero en esta encuesta le dan que pierde hasta 23, quedándose en apenas 8 diputados, el equipo de Sumar. Es el problema, y de Montero con todo el tema fiscal que quieren que les diga, es el tema de rodearse de la vulgaridad, cosa que por cierto se está haciendo extensiva, no solo a las vicepresidentas, sino a los medios de comunicación que parece que empiezan a entrar en eso que a veces está bien decir, que se llama en pánico. Hablamos no solo de Cadena Ser, El País, etcétera, que empiezan a darse cuenta de que con toda la chusquedad que han utilizado, en caso de cambio, nadie les va a salvar en este nuevo episodio. Curiosamente, la obsesión de Sánchez sigue siendo Ayuso y parece que quiere cargarse a Lobato para poner a Óscar López, en fin. Es aquello de cuando estás en tus peores momentos, solo los más fieles te siguen hasta la muerte, aunque sea para literalmente suicidarse. Irrumpe, por cierto, el señor Puente, aunque vaya mintiendo, porque lo de Puente y la mentira parece que es algo muy habitual. Habrán visto estos tweets donde habla de lo rápido que ha reformado y las fotos son de años pasados o de otras localidades. Todo esto mientras el PP parece que alguna cosa nos ha hecho caso y ha decidido que ir hasta el final con el tema de Rivera para evitar que sea comisaria y pide incluso la votación secreta a la decisión de Rivera. Cambios en Valencia, también en el PP, de la mano de Mazón, que intenta sobrevivir de alguna manera. Y mientras, en esa salida rápida, nos vamos a Cataluña, que a pesar de que aún genera algunas portadas, parece que ya no interesa a nadie. Por cierto, han salido hoy estadísticas de que los ingresos de los catalanes caen de una forma brutal en comparación con otras comunidades, sobre todo Madrid. Y además con uno de los ínclitos, digamos, de los personajes más absurdos que ha tenido el independentismo, el abogado Boyer, al que le piden 9 años de cárcel. Recordemos, ya estuvo en la cárcel por pertenencia y colaboración con banda armada, con ETA. Ese es el abogado de Boyer y toda esta gente. Abogado, como decíamos en su momento, que nos recuerda las actividades de Camacho, el abogado de la presidenta del gobierno, mucho a las del señor Boyer, en el sentido de que son abogados que hacen mucho ruido y luego no ganan nada. Sería eso, como diríamos, cielo celestial, que acabara Boyer nuevamente en la cárcel, porque parece que tendría todos los delitos posibles
acumulados para seguir sumando condenas. Luego nos iremos a esa salida un poco extraña que está ocasionando Biden. Recuerden que la proclamación de Trump será el 20 de enero en Washington. Nosotros estaremos, lo decimos no por nada, por casualidad, como pueden imaginarse, estaremos unos días antes por Washington, estaremos por Estados Unidos durante esos días, el 20 de enero, queríamos decir, lunes. Y mientras Biden parece que antes de irse la va a liar, porque a quién se le ocurre ahora, cuando prácticamente no tiene ya el respaldo de nadie, pues dar autorización a Ucrania de algo que sabe que con Trump no pasaría, de disparar misiles de largo alcance. Y dejamos por final esa visita de Macron, que ha ido a ver a Milei a Argentina. Esto lo que nos dice es una cosa clara, por si alguien podía tener dudas, que al final los liderazgos en el siglo XXI tienen una importancia fundamental, las redes de esas que tanto adolecen algunos líderes y algunos medios en España. Milei, recordemos que fue, como quien dice, casi el primer líder en ver al presidente Trump, ahora recibe la pleitesía, vamos a decir, de líderes europeos que precisamente lo que están es faltos, vamos a decirlo así, claramente de liderazgos. Lo que antes parecía movimientos de liderazgos más populistas, digamos, desde la extrema izquierda, parece que ahora están llegando a elementos como el señor Milei o el señor Trump, más centrados seguramente en lo que podríamos denominar liberalismo más a ultranza, vamos a decirlo de alguna manera así. Aunque el caso de Trump se puede hablar también de muy concentrado obviamente en un patrón estadounidense. Pero sin lugar a dudas es un cambio de cromos que se hace bastante interesante a estas alturas de siglo. Sin lugar a dudas, estamos delante de un cambio de ciclo de esos que hay que intentar entender antes que criticar o antes que abrazarse al mismo. Si les parece, empezamos con estos dos titulares aglutinando esta parte, digamos, del Partido Socialista, del Partido Sanchista, donde el presidente parece que vuelve a estar desaparecido, se nos va a Brasil con su señora, recuerden, esta semana, y donde aplaza hasta el día 27, de aquí 9 días, su presencia en el Congreso para dar explicaciones sobre el tema de Valencia. El presidente, pues la sensación cada vez más evidente es que empieza a estar derrotado. Esta frase, que es una que hemos repetido en muchas ocasiones, es al final esa sensación de que hay que presionar, 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 porque al final, cuando tú estás rodeado de un magnífico equipo, las presiones se aguantan. Cuando tú estás rodeado de un equipo de mediocres, pues obviamente rompen por todos lados. Y tenemos ahora mismo pendientes de temas como el hermano, de temas como Ábalos, pero fíjense que ya estamos hablando de temas como el fiscal general, de tantos temas ponen en entredicho la gestión del presidente, y las últimas horas, últimos días ha sido su señora. Tras la no declaración en la Asamblea, pues han aparecido nuevos datos, como que tenga asignado un equipo en la Moncloa con dinero público para sus negocios privados. Bueno, decir aquello de que esto debería significar la dimisión, bueno, todas estas cosas ya se imaginan que entra la risa, porque Sánchez no se va si no lo echan, vamos a ser sinceros. Sánchez está martirizando su propia imagen personal, parece que ha adoptado la política de esconderse para intentar que no sabemos exactamente cómo toda esta situación pase por encima de él sin afectarle. Las maniobras de Valencia, etcétera, etcétera, que han funcionado los primeros días, parece que no acaban de tirar adelante por cuestiones de matiz interesantes. La primera, porque si se fijan, una de las cosas más interesantes que está aconteciendo tras lo de Valencia es la pérdida de credibilidad de los medios más cercanos al gobierno. Sí, saben aquello de que, por ejemplo, cuando el 11M, por tirarnos un poco atrás, algunos medios, hablamos de señores como Gabilondo, mintieron a las puertas y no les pasó factura.
todo lo contrario, porque seguramente había una sensación, una necesidad de cambio en aquel momento en el país, que muchos aprovecharon a los votantes dudosos para colocarles mensajes que no se supieron interpretar. Pero claro, estamos hablando de bastantes años más tarde y donde parece que la mentira institucional, como la que hemos estado asistiendo y seguiremos asistiendo en Valencia, donde por cierto todo es un desastre organizativo, por mucho que nos digan algunos, donde los medios más cercanos al gobierno ya son expulsados, hay que decirlo con claridad, y donde el mensaje institucional pues tiende a desaparecer cada vez con más fuerza. Fíjense que con tanta fuerza que muchos de los medios cercanos al gobierno ya están evitando hablar de Valencia porque saben que no les está proporcionando ningún valor añadido a pesar del esfuerzo que han hecho, incluido aquellas campañas en redes sociales. Además, el presidente se ha rodeado, lo dijimos, no, yo creo que hace más de un año y pico, cuando dijimos que la salida de algunos de los primeros espadas, de aquellas eran, curiosamente, la vicepresidenta, era Iván Redondo, obviamente, era el propio Ábalos, empezaba a dejar al presidente desnudo. Y más que desnudo le dejaba con un equipo cercano con poco carisma. Porque fíjense, que la persona que en teoría tiene más carisma del gobierno sea un tipo como Bolaños, pues hombre, deja mucho que desear, vamos a decirlo así de claro. Pero es que el resto de personajes, empezando por las vicepresidentas, pues están más quemadas que otra cosa. Hablamos de Montero, con todas las reformas fiscales, donde se le echa encima Garamendi, se le echa encima los bancos, se le echa encima incluso los sindicatos. Rivera, que seguramente si no entra de comisaria, debería empezar a plantearse dejar la política, aquí saben que no lo va a dejar porque viven de esto, o Yolanda Díaz, donde precisamente en las encuestas que hemos comentado y que vamos a comentar ahora, pues hunde más todavía a su partido tras las incongruencias, por ejemplo, en el tema de Errejón, por citar una, o tras sus derrotas continuadas en las elecciones autonómicas anteriores. Y así tenemos esa encuesta de GAT3 que hoy ha salido, donde indica que el PP parece que se estanca. Les daría unos 141 diputados, ganaría 4 a los que tiene ahora, eso también hay que decirlo, pero, hombre, vamos a decirlo sin tapujos, que el Partido Popular en un año de legislatura, con todo lo que ha pasado, según esa encuesta, gane 4 diputados, pues es para hacérselo mirar. Es para lo que siempre insistimos, liderazgo, 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 cosa que a día de hoy no tiene el Partido Popular, pero como también insistimos, en caso hipotético de elecciones, sería el candidato más proclive a ser presidente, excepto, y aquí vamos a explicar una historia interesante, que alguno pida otras garantías. Porque fíjense, quien sube y sube mucho es Vox, que subiría, según esta encuesta, nada más y nada menos que 21 diputados hasta los 54 diputados. Lo que confirma que la política a veces del silencio, cosa que sabe mucho Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, en momentos delicados es positiva. Es interesante no hacerse notar cuando las cosas están complicadas y en todo caso trabajar en la sombra para que lo que llegue como mensaje no sea la diatriba política, sino sea el trabajo. Críticas que ha habido contra, por ejemplo, las juventudes de Vox o partidos cercanos a Vox por haberse esforzado en Valencia, etc. Hombre, la gente no es idiota. La gente no es idiota en este país, es algo que hemos insistido muchas veces. E insistimos, nadie pide un carnet cuando uno te tiende la mano y te está ahogando. El problema de algunos no solo es que pidan el carnet, ahora los que han criticado estas políticas, sino que además enseñan el carnet cuando van a rescatar a alguien. Y mostrarse de forma excelsa en una crisis como
la que ha existido en Valencia, que es lo que ha hecho el gobierno socialista, pues acaba pasando factura. Claro, alguno dirá, oh, tampoco ha hecho mucha opción de exhibirse, digamos, los partidos de extrema izquierda, Sumar y Podemos. Bueno, fíjense, no han ayudado, no han metido el pie en el barro ningún día, a diferencia de las juventudes que decíamos del partido de Vox. Pero eso sí, han montado una contramanifestación en un momento como este. Resultado, Sumar, pues se nos va 23 puntos para abajo, 23 diputados para abajo, según esta encuesta, y Podemos no sube. Con lo cual, fíjense, pasamos los partidos de ultraizquierda de 31, perdón, de 35, pasamos a 12, un tercio. Es obvio que hay cosas que están cambiando en este país. Y es obvio también, como decíamos, que repetimos hace muchos meses, se acordarán de que, miren, seguramente Feijóo le falta gancho, pero en un momento como este, pues seguramente tiene números de ser el próximo presidente de este país. Pero ojo, y aquí es donde vamos, y estos movimientos son los que acaban haciendo subir a Vox y bajar al PP. Porque fíjense el detalle, si llega un momento que la suma de PP y Vox, como en esta encuesta y como todas prácticamente las últimas encuestas, supera los 176 diputados, en este caso estaríamos 141 más 54, estaríamos en 195 diputados, es obvio de que el PP solo no podría gobernar. Porque fíjense, 195 diputados, ellos tienen 141, mientras que en principio la oposición tendría 155 diputados. El PP aquí juega con que, miren, si tenemos los 6 del PNV, daría 147 y nos quedaría contra 148, más o menos podría estar ahí, jugando con la tradicional opción de los partidos nacionalistas. Pero, y aquí viene el pero interesante que hay que empezar a pensar, si esa suma no suma, vamos a decirlo así, claro, el PNV o Junts incluso, saben que el PP se juntaría con cualquiera, porque viene el PP, pues en vez de 141, pues se mueve en una baremo parecido al actual, pero sube Vox y se mueve entre esos 54, 57, 58, Vox podría exigir, no entrar en el gobierno, que eso es otra historia, pero sí que podría exigir, y ahí es donde se está equivocando el equipo de Feijóo, perfectamente que ellos van a apoyar al candidato del PP, pero a un candidato del PP que no sea Feijóo. Y eso es donde nos está llevando en los últimos momentos la tibieza del señor Feijóo. No solo está alejándolo en votos y en diputados de las cifras más altas que podría haber tenido en una situación como la actual, sino esa tibieza está dejando en manos su propuesta personal de la gente de Vox. Porque al final, esto es un tema de comunicación. Y imagínense el escenario, que es un escenario que fue arriesgado para Ciudadanos en su momento, y así acabó. Pero imagínense el escenario que no se llega a un acuerdo y hubiera que repetir elecciones. Ya vamos, nosotros nos vamos, ven que nos gusta a veces avanzarnos, al 2026, por decirlo, o 25. Hay elecciones, salieron estos resultados calcados, 141 y 54. El PP se elige como ganador
Y Vox le dice que sí, que han ganado las elecciones, pero que les necesitan a ellos, que ellos entienden que no son ambiciosos y no quieren formar parte del gobierno, que sería, por cierto, una decisión inteligente, pero que quieren que el candidato a presidente del gobierno no sea el señor Feijóo, obviamente que sea el Partido Popular, pero que sea alguien diferente. Podrían apostar incluso por alguien más curioso, no hablamos de Díaz Ayuso, que no sería diputada, se puede apostar, por ejemplo, por un elemento como para romper un poco, como Cayetana, por decir algo. Imagínense que el PP no acepta esa decisión. ¿Quién creen que castigaría más el electorado? A quien propone construir, como sería en este caso Vox, y apoyar sin entrar en el gobierno, eso sería clave, es decir, no buscando un beneficio personal, o a quienes defienden a un candidato que no ha sabido aglutinar votos. Algunos creemos que en ese ejercicio de comunicación el potencial nuevo votante no apoyaría a un Feijóo repetidor. Y decíamos que hay que mirar la diferencia que en su momento con aquel hipotético pacto con Ciudadanos, porque Ciudadanos sí que quería entrar en el gobierno. Y es un matiz importante, porque al final los ciudadanos, los votantes, lo que valoran no es tanto la ambición desmesurada de algunos líderes, sino lo que critican, y está claro en el caso de Sánchez, es precisamente el intentar conservar el vivir de la política. Y si un partido apoya a otro sin querer entrar en el gobierno, gana apoyos. En una situación coyuntural como esa. Y estamos hablando de no una primera, sino de una hipotética segunda elección. Fíjense que ya vamos avanzados. Pero claro, para eso hay que llegar a la primera. Y para llegar a la primera, pues obviamente debe haber movimientos dentro del Partido Socialista, que fíjense que cada vez se está convirtiendo en más sanchista y menos socialista. Perdón, algo que es bastante evidente. Y en esos movimientos, esa fidelidad máxima al presidente Sánchez se ve, por ejemplo, en el movimiento de colocar a Óscar López contra Lobato. Lobato, que vamos a ser sinceros, parece un tío majo. Lo hemos visto alguna vez, no, sabemos que no nos va a escuchar porque pensaos que es de ideología, pero sí, parece un tío majo, pero con todo el respeto, señor Lobato, si nos escucha o si le llega, parece bastante limitado, vamos a decirlo así. Oye, es un tío majo, te puedes ir a tomar una cerveza con él y tal. Pero oiga, si dejara la política nadie se acordaría de él. Claro, sustituir a alguien así, con ese perfil de bonachón, vamos a decirlo así, por un tipo como Óscar López, que ha fracasado en paradores, ha fracasado en gabinete de gobierno, parece que es llevarlo al suicidio directamente, porque obviamente contra Ayuso fracasará. Ya miran qué gancho tiene Óscar López entre los votantes, cero o ninguno. Pero tiene algo, que es la fidelidad máxima a Sánchez. Y tiene algo interesante para nuestro análisis, que es que si alguien duda en el Partido Socialista que esto se está convirtiendo en una pandilla de amigos y amigotes de Sánchez, con este movimiento lo duda menos. Porque es cada vez más evidente que la soledad del presidente Sánchez se manifiesta en rodearse de gente vulgar, hemos dicho los 3 vicepresidentas, por el hecho de ser mujeres, y rodearse obviamente en su obsesión personal con Ayuso de alguien al que considera un amigo cercano. Además, tenemos a Puente que intenta por ahí sondear a ver si esto se pone feo, intentar llegar a algún lado, pero Puente, a ver, Óscar, mira, cuando uno hasta tiene que mentir en su cumpleaños, que parece mentira, decíamos otro día con la señora Dolores Montserrat, si se acuerdan, que estos políticos de pacotilla no vean ni los partidos de fútbol donde la gente
se tapa la boca para decir ciertas cosas para que no les escuchen. Los políticos siguen haciendo gestos como una foto, recuerda aquella del cumpleaños que aparece en un globo su reflejo, o la foto de las grandes obras en Valencia que resulta que están ilustradas con fotos que no son de Valencia. Mienten más que hablan. Se piensan algunos que la comunicación es insultar, que es decir la más grande. No, la comunicación al final se debe basar en algo fundamental, que es en la gestión efectiva de las cosas. Porque si no hay una gestión efectiva, la comunicación no vale para nada. Ejemplo, caso Valencia, se esfuerza el PSOE en comunicar, contrata incluso espacios en redes. Pero claro, se encuentra con que un día le dice, por ejemplo, el general de la UME, que ellos no podían ir hasta que les dijeran, y luego dice que ya llegaron antes que les dijeran. Dicen, vamos a ver, ¿eso es gestión? Se encuentran con el desastre en las zonas de Valencia donde la desorganización es total, es un auténtico caos, y ellos vendiendo que todo está tranquilo. Se encuentran además con los medios de comunicación que han estado a su lado de forma vergonzante, las prostitutas de los medios, que empiezan a tener miedo y, por ejemplo, abandonan las redes porque son incapaces de aguantar una miserable crítica. ¿Qué le queda a Sánchez? Sin medios, sin gestión, sin nadie al frente. No le queda nada. Con su mujer, su hermano, el fiscal general, su mano derecha Ábalos, juntitos para la cena de los idiotas de Navidad, donde van a contar hasta dónde puede llegar cada una de sus condenas. Se entiende que Sánchez esté cansado, que Sánchez esté desesperado y que Sánchez se esté dando cuenta de que ahora, solo comunicando, no puede avanzar hacia ningún camino. Y la prensa, afín, hablamos de todos esos que hemos citado, los Évole contratando a un auténtico descerebrado de youtuber para sus programas, Ángeles Barceló vomitando tonterías sin explicar, por cierto, cómo entró ella en el tema del periodismo. Recordemos que no es licenciada, a Escolar, que cada vez que habla pues sube el precio del pan, a la otra que tiene a la hermana imputada por el tema de Ábalos, en fin. Si esto nos lo explicaran en otro momento y a todos les pusieran el nombre de la gran mafia, cuadraría perfectamente. Porque al entorno de toda esta mafia ha surgido un partido que, como ha dicho ya algún juez, posee estructuras criminales y su interés no es precisamente los españoles, sino mantenerse en el lugar. Y las encuestas les dan a ellos bajar 10, pero a sus socios, que han vivido de la mentira y de la hipocresía, les dan bajar, como hemos dicho, hasta 23, en el caso de Sumar, de 31 a 8 diputados. El PSOE aún se mantiene con esos 111, que algunos pensamos que cuanto más suban los escándalos y más lleguen, más cerca estarán de los 100 que de los 110. Y en esos medios de prensa parece que la historia de hablar solo de bulos, que recuerden es lo que han intentado en esa campaña contra el señor Iker Jiménez y algunos otros, pues se han estrellado. Hasta hoy ha tenido... Y se están centrando en sus propios medios. Hoy ha hecho declaraciones Silvio Charrondo, no saben que no saben muy bien cómo se llama la señorita, no es igual, en la cadena SER, porque claro, hablando de que es que los bulos, no sé qué. Vamos a ver. Recuerden el bulo de la agencia F de ayer, el bulo de las fotos de Óscar Puente, el bulo del presidente diciendo que su mujer era santa y virgen y que iban a colaborar y que no ha colaborado nada, el bulo de que la señora presidente es una gran profesional y está usando los medios de la Moncloa. Todo eso sí son bulos, señores de la SER, de la UNO, pero ustedes
prefieren creerse sus mentiras y decir que los atacan a reconocer la verdad. Y esperemos que igual que parece que ahora el Partido Popular empieza a entender de que así no van a ningún lado, recordarán que dijimos hace unos días, era Rivera o Feijóo, y la última dijimos, Rivera ha de caer. Y parece que el Partido Popular entiende que ese es el camino. Ha pedido la votación secreta para la elección de Rivera y está haciendo lo posible para que no sea comisaria. Porque en comunicación es muy importante, señores del PP, tener la iniciativa. Y esta iniciativa es suya. Con otros partidos nadie lo va a negar, pero esta iniciativa, si se cobra la cabeza de Rivera, sumará en su comunicación. Y es importante estos simbolismos, estas victorias. Recuerden el izado de la bandera de Iwo Jima, si se acuerdan, por ejemplo. Significó mucho. O la bandera en el Reichstag de las tropas rusas. Significó mucho. Hace falta ejemplos, no ya tanto para aumentar o intentar que haya un poquito de liderazgo en el señor Feijóo, sino para aumentar, y fíjense la diferencia, la base del Partido Popular. Porque está claro que el liderazgo de Feijóo parece cada vez más complejo. Y fíjense que en esos movimientos están los cambios que ha habido en Valencia de Mazón, que debe tener claro que debe irse, pero parece que va a intentar aguantar hasta que se produzcan todos los cambios, incluso si puede intentar recuperarlo, cosa que es complicado. Sí que es cierto que hemos visto un cambio de actitud los últimos días, incluso en las últimas horas. Mazón ya se revuelve, ya habla con fuerza, ya parece que ha pasado el shock. Creemos que es una situación muy complicada, pero que ha cambiado su argumentario de forma clara y contundente. Vamos a ver hasta dónde llega, porque, por cierto, ¿cuántos ministros han pisado el barro? ¿Ha ido la señora Rivera a Valencia? No, no hablamos de Valencia capital, a un hotel, ¿eh? No, hablamos a Valencia, a la calle. Todo lo hacen desde Madrid. No se dan cuenta de que las grandes batallas se ganan sobre el terreno. Fue Sánchez, se fue a pedradas de barro, jamás ha vuelto. Hombre, si eso no es abandonar a los ciudadanos, como dijimos desde el primer día, que baje Dios y nos lo explique. Y a todo esto, hay una zona de España que cada vez interesa menos, y hablamos obviamente de Cataluña, que parece el oasis que hizo la victoria del PSOE, y parece que se va a hundir de la misma manera, obviamente, que el propio Partido Socialista. Tenemos además a ese abogado, licenciado en Derecho, abogado, el señor Boyer, al que le piden 9 años de cárcel por un tema de narcotráfico. Recordemos, ya estuvo en la cárcel por colaborar con ETA. Un figura. Uno de estos que va de abogado súper inteligente, lo único que hace es ruedas de prensa y decir y plantear tonterías que le tumban una tras otra. Cataluña no interesa a nadie. Y menos va a interesar. Y además tenemos a un presidente llamado Illa, que si se empieza a rascar la trama criminal del PSOE, tampoco va a tener mucho recorrido. Y eso, sin lugar a dudas, será algo positivo para Cataluña en los próximos años. Mientras salimos rápidamente fuera para no alargarnos mucho más, Biden pues la quiere liar antes de irse, autoriza a Ucrania a disparar misiles de largo alcance estadounidenses. En fin, decía ayer Zelensky o antes de ayer que nosotros somos un país que no estamos a las órdenes de nadie, referencia a Trump, pues parece que sí que lo están, señor Zelensky.
A ver, esto seguramente se acabará. La proclamación, recuerden, de Trump es el 20 de enero. Como hemos dicho, estaremos nosotros por Estados Unidos esos días, por Washington, estaremos unos días antes. Parece obvio, o parece que va a ser, y más siendo invierno, esa época, que podría pararse la guerra y seguramente a Zelensky lo obligarían a ceder toda la parte oriental de Ucrania, algo que aquí, por cierto, dijimos hace tiempo, no, mucho tiempo, las pocas veces que hemos hablado de ese tema, que hombre, que es a veces las derrotas así son mejores que las victorias con miles de muertos, pero en fin, parece que eso va a ir por ahí y ya veremos cómo se aguanta luego Zelensky en una Ucrania dividida. En todo caso, la actitud de Biden no se entiende porque, hombre, si te faltan 4 días para irte, no intentes subir la espiral de las cosas o hacer intervenir antes a Trump de lo que le toca por ley y orden. Y hemos dejado para lo último esa visita de Macron a Buenos Aires, Argentina, que en el fondo confirma la importancia que está adquiriendo el líder argentino las últimas fechas. Recordemos que ya se reunió con Trump, a nuestro presidente amado lo atendió el 60 y pico por teléfono. La realidad es que estamos en un siglo donde los liderazgos son muy importantes. El mensaje a veces, bueno, también lo es, obviamente, pero a veces puede quedar detrás si el personaje concita cierto interés. No hablaremos de eso, que a alguno nos lo recuerda, eso, las conversaciones con los perros muertos y todas esas historias que eso nos parecen muy divertidas, porque al final nosotros siempre decimos lo mismo, que es lo mismo que en su momento comentamos de Su Majestad el Rey Juan Carlos. Oiga, que si es el mejor embajador que ha tenido España en su historia, lo cual es cierto, ha conseguido más contratos que nadie y ha hecho caer súper bien nuestro país, sobre todo en tiempos más difíciles, nos da igual que se fuera de señoras, pues casi 3 días eso le afectará a su mujer, o no, vaya usted a saber, mientras él hiciera bien las cosas. Que a lo mejor al final se confió demasiado y ay, se le fue un poco la cosa, también parece obvio. Pero oiga, eso al final lo que cuenta es lo que haces en tu cargo. Y aquí lo de Milei es lo mismo. Es decir, al final lo importante es si ejerce liderazgo y si consigue, hablamos a nivel argentino, para Argentina, pues que vengan desde inversiones hasta que se ponga su país, que por cierto, por historia y por más cosas merece estar en un lugar importante. Porque además hay una situación curiosa, que todos los regímenes estos de ultraizquierda que estaban pululando, que aún siguen muchos por Sudamérica, pues aparte de no llevar al escenario sus datos e hundir algunas economías, que le vamos a decir de Venezuela, pues han conferido, digamos, una estructura de gente como los periodistas que tenemos aquí, que solo hablan con los suyos. Nadie va a ver a Macron visitando a Maduro o visitando otros países porque son conscientes de que al final las economías funcionan cuando los países se permiten hacer las cosas. Y está claro que este referente, que parece se está convirtiendo Milei en Sudamérica, es un referente que hacía años no existía. De la misma manera que hacía años existían referentes en Europa, hablamos de Merkel, más antiguamente obviamente Thatcher, por decir, o Mitterrand, por decir personajes de suma importancia, parece que ahora en Europa se reduciría solamente a Meloni y en Estados Unidos, en Norteamérica, se reducirían prácticamente a Trump, con lo cual, fíjense que los tres tendrían el mismo tipo de componente. Las cosas están cambiando en el mundo hacia una percepción más centrada en tener los pies en el suelo que en las ideas, como dirían algunos, y en las hipocresías de valores arcaicos. Hoy es domingo, domingo a lunes, esta semana, ya les decimos, estamos miércoles, jueves de movilidad,
pero creemos que podremos hacer programa, excepto que ha llegado muy mal tiempo. Ya empezamos la temporada de dar vueltas por ahí, vamos a decirlo así de claro. Eh, pero mientras, lunes, martes, sin problema vamos a estar aquí para intentar explicar todas las cosas que, como le decíamos al principio, era necesario descansar, porque todo lo que se nos viene, pues oiga, nos van a hacer pasar una temporada entretenida. ¿Saben aquello de los tío vivos? Pues toca dormir tranquilo hoy. Toca dormir tranquilo. Eso al final es importante. Se imaginarán, Carles Barceló ya lo dijo, duerme mal. Pues que siga durmiendo mal y que oiga, que un día que tenga un sueño, solamente se acordará de por qué empezó a trabajar en TV3. Oiga, que eso al final nos sería entretenido a todos. Un rato esa historia. Vale, nos vamos a emplazar a mañana. Recuerden que las aportaciones, que todos estos días no hemos dicho nada, que están ahí, a ver si hacemos un repaso de cómo van, están bastante perdidas. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.